Bueno, una historia por ahora para arrancar antes de Laguna. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Con Ana. Ana, bienvenida al cartel paranormal de La Mega. ¿Desde dónde nos llama? Qué rico comunicarme con ustedes así. Yo estoy en este momento en Bogotá tratando de parquear el carro. ¿Tratando de parquear para hablar más cómoda o ya está llegando al lugar? No, ya estoy en el lugar, sino que la única forma de hablar tranquilamente con ustedes es dentro del carro. Qué ironía, ¿no? Bueno, pues bienvenida. ¿Y cuál es su historia? ¿Qué le quiere compartir a los oyentes del cartel paranormal? Bueno, a ver, te comento. Desde niña siempre hemos estado en mi familia rodeadas de cosas paranormales. Vivimos un tiempo en una cuadra en San Mateo, Catalina, segundo sector. Sí. Entonces siempre se presentaban fenómenos raros. Pero la historia que te voy a contar está sucediendo en el lugar donde estamos trabajando. Estoy trabajando con un familiar en estos momentos. Esa persona trabajó con el dueño de ese taller muchísimo tiempo y él murió. Dejó el taller heredado y uno de los familiares tomó ese taller y comenzó a trabajar de nuevo con esa familia, con mi familiar. Ok. Por cosas de la vida, yo llegué a trabajar allá porque me encontré sin trabajo y estoy trabajando allá. Y siempre sucede algo. En octubre del año pasado, sobre todo, que la persona que falleció cumpleaños en octubre. Sí. Empiezan a pasar cosas en ese lugar, en un taller de confección. Y me suceden sobre todo a mí. Ellas, de todas las personas que han comentado, casi todas son mujeres, dicen que les tiran cigarrillos, que les botan los cigarrillos ahí aparece de la nada un cigarrillo tirado en el piso, les mueven las cosas. O sea, la gente no fuma ahí y aparecen cigarrillos. No, ellas fuman. Ok. Y el antiguo dueño, la persona que falleció, el señor, fumaba mucho. Sí. Y ellas están corriendo, cuando voltean a mirar, salió un cigarrillo en la nada y cayó allá en medio de la mitad del taller. Por eso, pero el cigarrillo que ya se estaban fumando y lo dejaron en un cenicero, ¿el cigarrillo vuela o aparece un cigarrillo de la nada? Aparece el cigarrillo en la nada. O sea, un cigarrillo que... afuera en ok, la calle. o sea, no un cigarrillo de ellas. No un cigarrillo de ellas. Y lo arrojan desde la las- empresa. Exacto. Las primeras veces les aparecía algo consumido, ya últimamente les aparece sin fumar, sin usar, aparece de la nada. Oiga, o sea, de la nada sale un cigarrillo. Sale un cigarrillo. ¿Y han visto la marca? ¿Es la misma marca que ellas fuman o es una marca o es la marca que el señor fumaba? Marlboro. Y es la que ellas fuman, Marlboro. Entonces, es imposible que los cigarrillos ellas los guardan cada uno en su respectivo bolso y solo los sacan cuando van a salir a tomar tinto en la hora de descanso que le fuman allá afuera en la calle. Y no será alguien molestándolas ya. Es que lo extraño sería que el cigarrillo fuera de otras marcas. Pero es la misma marca de ellas. ¿No será que alguien les juega esa broma? Pues lo que pasa es que ellas son muy serias. O sea, cuando yo me doy cuenta que cuando ellas se sientan a trabajar es a trabajar. Sí. Y lo que les voy a contar me sucedió ya a mí estando ahí. Ok, bueno. Un día, estábamos todas y cayeron unos, ¿cómo te explico? Ellos cuelgan los moldes como en una especie de ganchos metálicos y un gancho metálico apareció sin moldes. O sea, yo los colgado. Cuando volteé a mirar, como a la hora más o menos, ya no estaban los moldes ahí y aparecieron encima de una máquina. Uno que hizo, les pregunté a ellas que si alguna había bajado el molde y todas dijeron no. Segundo, yo he visto pasar una sombra al fondo del taller donde se sienta la persona que trabajó con él durante muchísimos años. Y se alcanza a ver una sombra, ¿cómo te explico? No muy alta porque él era alto, pero tampoco muy pequeña como para una persona, una mujer de estatura promedio, no, es entre esas dos estaturas, que pasa de pared a pared. Y siempre termina la sombra por la máquina donde se siente esa persona que trabajó con él mucho tiempo. Y lo que más me sorprendió un día, y fue en octubre, que yo ya dije, aquí pasa algo raro, fue que allá en la cocina, ellas calientan, con nosotros calentamos el tinto, yo coloqué a calentar el tinto, y de un momento a otro empezó la olleta a vibrar, ¿sí me entiendes? Como a brincar
pacífico y yo les decía, mire que la seta se está moviendo. Y mi mamá, la persona me decía, ojalá que se le va a voltear. Yo, no, porque qué tal que me la tire encima y me queme. O sea, mi miedo no era el efecto paranormal, sino que me botara la olleta y me quemara, porque el timbre ya estaba caliente. Y en ese momento yo cogí el celular y traté de grabar un video y mira, te lo juro, no me sirvió el celular, ni el celular de mi compañera. ¿Sí me entienden? Lo fui a abrir, no me funcionó la cámara, no tomó video. Todo se bloqueó en ese momento. Todos se bloquearon los. Bueno, venga, le hago una pregunta. ¿Y usted sí cree en estas cosas? O sea, ¿usted cree que lo que está pasando ahí, tanto en los cigarrillos como en lo otro, los ganchos, usted sí cree que son fantasmas? ¿Que ahí hay un fantasma y es el que de pronto juega con ustedes? Sí, yo sí creo porque, bueno, primero el antecedente que te di, sí. En donde yo viví siempre ocurría algo raro, siempre vimos algo, yo no era la única que observaba cosas, a mí siempre me está pasando cosas raras, pero llega un momento como que uno se acostumbra. Segundo, ese señor murió muy intranquilo. A él le dio un derrame cerebral. Ok. No sé si ustedes se acuerdan de Calero, del arquero. Sí. Murió una semana después de Calero y murió exactamente de lo mismo. Y él siempre murió o sea, el derrame se lo causó un estrés. Y él murió estresado porque él quedó comprometido con una niña que él tenía para fuera del matrimonio. Y él sentía esa culpa de no haberle ayudado a la niña y le hizo prometer a la familia que le ayudara a la niña. Le ayudaron 6 meses, 1 año por mucho, y se desentendieron de esa pobre mujer y de la niña. Ahora. Entonces yo creo que él quedó como con esa carga, como con esa. Y en esa empresa ahí donde están, ¿cuánta gente más o menos normalmente en el día? Cuando hay temporada alta podemos llegar a ser 7. 7. ¿Y todos los que están ahí son testigos de la actividad paranormal? O sea, lo del cigarrillo, las cosas que pasan, ¿o es puntualmente a usted y a otras personas nomás? No, a todos. A todo el mundo. Inclusive se sale el chiste a veces, ay, ahorita no venga a molestar o moleste más tardecito. Entonces yo les decía a ellas, alguna vez escuché a uno de sus asesores que les decía, pregunte qué quiere. Claro, como una comunicación sana con el espíritu. Exacto, entonces yo le decía, venga, porque no se comunica de otra forma, si usted quiere algo, dígame. Y de un momento a otro se me metió en el corazón que eso es como un presentimiento, por decirlo así, páguele una misa, ofrézcale una misa o algo así. Pues ese día, el día del cumpleaños, cayó del domingo, en octubre, yo no le pude pagar la misa, pero yo fui ese día por coincidencia, por decirlo así, y lloré por él. Y se bajó un poco la molestadera, entre comillas. Pero igual sigue habiendo actividad. Pero bueno, venga, yo hago una pregunta y siempre me voy por la parte de la tecnología y es, con tanta gente, tanta cosa que pasa, ¿no han puesto cámaras hasta para ustedes de pronto decir, mire que sí salió ese cigarrillo de la nada y salió volando, mire que en las noches cuando no hay nadie pasa esto? ¿No hay cámaras en la empresa? Hubo tiempo cámaras, porque yo las veo, pero dizque de un momento a otro dejaron de funcionar. Y el que quedó a cargo del taller no le prestó importancia y dejó las cosas así. ¿Sí me entiendes? Pero tú ves las cámaras y ahí hay cámaras. Y mi mamá, la persona que está encargada me contó, sí, un tiempo, funcionaron un tiempo y de un momento a otro se dañaron y nadie supo nada, nadie supo por qué ni nada. Y la conclusión suya es que es el señor que murió, que antes tenía el taller. Pues yo creo que sí, porque es el único allegado, o sea, el que estuvo mucho tiempo ahí y que falleció. Exacto. Él fue el que, él trasteaba mucho, parece un gitano, como dice el refrán, y él fue el último, o sea, ese fue el último taller, el último local, o como quieran llamarlo, que él llegó y él lo adecuó, y ya dijo, de aquí ya no me muevo. Bueno, pues agradezco su historia, interesante, y en esos casos siempre lo hemos dicho, Laguna, ¿no? Cuando hay actividad paranormal en un sitio, pues el dueño del lugar o los que trabajan son los que deciden qué hacer, ¿no? Sí. En qué creen, padre, chamán, brujo, la misa, y mirar si las cosas mejoran, empeoran, qué hacer. Y cuando a alguien le sucede algo igual en una fábrica, ojalá un terreno grande y tenga actividad paranormal, invite al cartel. Y nosotros no solamente vamos a buscar la actividad, sino a tratar de limpiar el lugar,
Ahí nos pueden contactar en red o algo cuando alguien tenga un lugar, pero obviamente tengan el permiso del dueño. Bueno, pues hay una historia ahí de fantasmas. Y eso dicen, eso cree mucha gente, que cuando una persona fallece y fallece intranquila, queda ahí atormentando el lugar donde se la pasaba. Puede ser oficina, puede ser casa, o en muchos lugares. Que eso es un tema interesante, ¿no? ¿Será que los fantasmas Laguna ¿cómo se dice esto? ¿Se podrá uno multiplicar? ¿Se imaginan ustedes que decir, uy, yo siento el fantasma de Daniel en la emisora, y que alguien dirá, no, pero también lo siento en mi casa porque es que él vivió mucho acá? No, pero el fantasma también está en la tienda que tenía. ¿O será que el fantasma se mueve de lugar a lugar? Y está un ratico en X lugar, va al otro. ¿No? Es interesante ese tema de los fantasmas. O simplemente su energía, vuelvo y lo digo, se multiplica y se mantiene donde estuvo. En varias partes. Pero vuelve y se cae esa teoría cuando alguien dice, no, en mi casa murió mi mamá y nunca se siente. Y vivió ahí 30 años. Y no se mueve. Y no se mueve, no asustan. ¿Cuánta gente trabajó en empresas años? Y no sé si, no, pues la persona muere y no se siente pues en la oficina, ¿no? Ahora, si la energía de la persona quedara siempre donde se la pasó en su vida Laguna, pues en todas partes habría actividad paranormal. Porque toda la gente que fallece, pues al final vivió mucho tiempo en una casa, trabajó mucho tiempo en una oficina, ¿no? Sí. Y pues tendría que estar ahí en esa oficina. Pero bueno, eso es lo misterio, ese es el misterio de lo paranormal. Ya Laguna nos va a hablar de brujería. De la brujería, pero en otro lugar, en otra situación. Ya ahorita nos va a empezar a hablar. Antes puedo sacar otra historia. La Mega, buenas noches. Hola, la Mega, buenas noches. ¿Quién habla? Carlos, desde Cali. Desde Cali, Carlos, gracias. ¿Cuál es su historia esta noche? Bienvenido. Tengo dos historias por el momento. Claro, la primera. No sé si usted se recuerda que yo llamé la semana pasada. ¿Se acuerda que usted me comentó que hiciera grabaciones y todo en la casa? Bueno, llamadas de esas hay muchas. ¿Qué pasaba en su casa? Bueno, ¿se acuerda que yo le había comentado que aparentemente yo tenía un duende aquí en la casa y todo eso? ¿Un duende? ¿Lo grabó? No. Resulta que yo tengo un Galaxy J5 que tiene una buena resolución de imagen, pues un flash excelente y todo. Yo lo puse a grabar en el comedor que daba contra la cocina, o que da contra la cocina. Sí. La imagen que me apareció ahí fue una imagen, pues, espantosa. O sea, incluso me sorprendí porque el único que pudo ver la imagen fui yo, porque ya cuando quería mostrarla, él me pasó como la audiencia anterior, que se me apagó el teléfono. Se le perdió la foto. Ajá, inclusive se la mandé al WhatsApp al Mega, pero el mensaje no sé cómo se eliminó el mensaje, y pues lo cierto es que nadie más pudo ver eso. Pues. ¿Y era video o foto? Era video. Bueno, descríbanos que en el video que se vio, que lo alcanzó a ver usted. Sí, señor, se veía una sombra larga, como estilo, haga de cuenta, una especie de limusina, como para que tengan una idea. Sí. Que atravesaba de la sala al comedor por mi lado hacia la cocina. Y era se le veían unos ojos rojos en la parte de adelante. Sí. Y se veía claritico como pasaba para la cocina. Pero una mancha larga. Sí, negra. O sea, no una especie de sombra. Pero no una persona, sino como más como algo largo. Sí, exacto. Una cosa que no puedo ni escribir, por eso quise mandar las imágenes, pero se fue imposible mandar. ¿Y eso ocurrió en su casa? Sí, señor. Ahora, venga, yo le hago una pregunta. ¿A uno le llega a pasar eso, Laguna? Y creo que uno se va de esa casa. Así la foto se haya borrado, el video se haya borrado, ¿no? Pero si uno lo vio, pues madre, uno se va. Sí. ¿Usted qué decisión tomó después de ver ese video y ver esa sombra negra con ojos rojos? No, pues la verdad, pues nosotros seguimos aún aquí en la casa porque pues es como complicado uno salir corriendo de la noche a la mañana. Sí, no, obvio, no es que al otro día uno pueda arrendar o vender tan fácil. Pero están los planes de ustedes el irse de ahí, no sé si sea renta o venta o... No, sí, claro, obvio, sino que inclusive estamos en esos planes, pues porque es que ya han pasado muchas cosas. Claro. Sienten demasiadas cosas aquí en la casa y pues uno no sabe qué hacer en ese momento. ¿Y ustedes viven en arriendo? Sí, señor. ¿Y con la persona que les arrienda el lugar han hablado de esto?
Bueno, la verdad, no, porque ella casi no mantiene aquí en Cali, pero no hemos tenido la oportunidad de tocar el tema. Sí, deberían preguntarle. De pronto el señor tiene información y dice, ay, hombre, sí. Pues la verdad es que aquí asustan, a los anteriores les pasó. Laguna nos contaba una vez, Laguna nos contaba una vez un arriendo que la inmobiliaria le recibió el apartamento a la persona porque era verídica la historia. Y por eso les digo, ustedes pues que lo atormentaban. Y ahora, un video que usted ve, que le creo, una sombra negra con ojos rojos miércoles. Uno dice, yo esto lo devuelvo. Y el esposo de la señora falleció hace como en diciembre, más o menos, en diciembre, enero de este año pasado. Él murió por muerte violenta. Él venía a curarle abriendo acá la casa. Yo me imagino que puede ser el espíritu de él, no sé. Sí, pues ojalá pueda hablarlo con el arrendatario y obviamente pues salir de ese lugar, ¿no? Sí, claro, obvio. Eso es lo primero que vamos a hacer estos próximos meses. Sí, claro. ¿Y usted con quién es que vive ahí? Con mi padre y la esposa de mi padre. Ok. ¿Y ellos también han sido testigos de actividad paranormal y todo? Sí, la esposa de mi padre inclusive afirma que ella siente espíritus, puede verlo, inclusive cuando el esposo de ella murió. Ella dice que supuestamente a ella le invitaron al cielo, pues, y él envió, por la historia que ella me cuenta, ella vio a los ángeles y vio al espíritu del esposo de ella en el cielo. Pero bueno, No sé. la verdad sí es, lo mejor ahí es, ya que tiene la facilidad de que estén arriendo, ¿no? Sí. Pues esperar a que el contrato se cumpla o hablar con la persona, pero amigos, sí salir de ahí, porque le creo la historia y ya si uno en un video, jue madre, lo ve uno y ve la sombra y ve los ojos y ve esa cosa y uno dice, hermano, hasta aquí llego. Ahora, hay que esperar en un futuro que esa cosa no lo esté siguiendo es a ustedes, porque hay casos, Lagunilla, que la gente se trastea y el fantasma no era de la casa sino de ellos, ¿no? Bueno, hay algo también que puede ocurrir que es una posibilidad y es que si lo que sea que pase nazca en la casa pero se vaya con ellos, que se larven, Se les pegue. el larveo. O sea, que estaba en la casa, llegó uno y después se va con uno. Sí, o algo de eso, de esa cosa que se vaya con uno, no necesariamente todo el fantasma. Eso puede pasar también. Ah, Eso bueno. se llama larveo. Buen dato, Lagunilla. Bueno, muy bien, el cartel paranormal. Bueno, Lagunilla, ¿qué nos quiere contar? ¿Tiene por ahí algo de una muñeca, brujería, en fin? Sí, Este es el invitado ahí en su programa. ¿Por dónde quiere empezar? No, cuente, a ver. Bueno, amigos del cartel de la Mega, hace mucho no expongo un tema, entonces espero me tengan mucha paciencia con esto, pero les quería hablar de algo que se llama la ocultura. Antes de empezar con todo el tema del ocultismo en la política. La ocultura nace a comienzos del siglo XXI y se refiere a todas aquellas corrientes de pensamiento, filosofías, teorías, pensamientos religiosos sobre los que los patrones fundamentales de la cultura de una persona pues tienen un conocimiento público, pero además están muy relacionadas a lo oculto. Muchos creen también, por ejemplo, que líderes políticos como Abraham Lincoln fueron no vampiros, eso es o cazador de vampiros, incluso como en la película, no, pero sí dicen que asistía a sesiones de espiritismo. Dicen que Albert Einstein leía obras de teosofía, que leía incluso a Madame Blavatsky, y todo este tipo de situaciones. Pero los voy a traer un poco hacia América Latina para que entiendan así un poco de la cultura oculta que trae la política. Y voy a ir con un personaje que es muy famoso, que ya falleció y que dirigió a Venezuela por muchos años y se llama Hugo Chávez. Vamos a iniciar por ahí en este tema del ocultismo en la política. Y es que Hugo Chávez demostró lo persuadido que estaba por el régimen castrista hasta el punto que él prefirió abandonar sus brujos, por decirlo así, a la cultura venezolana, en todos esos personajes que iban a la montaña de Sorte y que se dedican a las cortes, al Negro Felipe, al Indio Guaycaipuro, a María Leonza, y decidió rodearse de babalawos, santeros chavistas, los volvió chavistas, santeros o sacerdotes orishas.
Él se empezó a rodear de ese tipo de seres y la función de ellos era vigilar al gobierno venezolano y vigilar que cada uno de los miembros del gobierno siguieran sus directrices. En algún punto dicen que Hugo Chávez trató de ganarse los votos no con corrupción, no entregando tamales ni entregando cosas. Adivinen con qué. ¿Con brujería? Con brujería. Dicen que él intentó usar a estos sacerdotes orishas, a estos santeros, a estos babalagos, para que hicieran su ritual y así él ganara votos. Y la gente que se transformara y votara por él sin saber por qué votaron por él, algo así como... Exacto, eso dicen que era volver como zombie a la comunidad. De hecho, la oposición y sus excompañeros y exministros aseguraron que Chávez había iniciado una carrera espiritual por el poder. No sé si muchos recuerdan, Chávez empezó a usar un cuadro de Simón Bolívar. Incluso dicen que se reunía, se sentaba a solas y tenía una silla. O sea, él se sentaba y ponía una silla enfrente. Y decía que podía invocar a Simón Bolívar y que Simón Bolívar le daba indicaciones de cómo ir liderando a su pueblo para llevarlo a la gloria. Sus inclinaciones espirituales se ligaron rápidamente con su profesión. Cuando él todavía no era presidente, le hicieron una lectura de cartas. Y esto fue cuando lideró el primer golpe de Estado, en 1992. Y ahí conoció a Cristina Marxman, que es la hermana de Norma Marxman, que fue amante de Hugo Chávez. Fue la primera bruja que le conocieron. Ella vaticinó su muerte, le dijo que iba a morir antes de los 60 años, y le aseguró que iba a ser presidente, como si fuera su bruja de cabecera. Cuando estuvo preso un tiempo Hugo Chávez, ella iba a visitarlo y le leía las cartas. Y Chávez compartió esto a su círculo de amigos y le empezó a chiflar mucho ese tema de las mancias. Consultaba las cartas cada vez que iba a una cita o un viaje importante, cada vez que tenía una reunión con un ministro, con un político, con un presidente de otro país, iba y echaba las cartas para ver cómo le iba a ir y cómo tenía que coger. O sea, se empezó como a enviciar. Empezó a enviciarse con todo. Todo, voy a un viaje, écheme las cartas, voy a tomar una decisión, las cartas. Exactamente, cada decisión que él tomaba iba donde Cristina Marxman. De hecho hay testimonios de ella, no sé si tenemos ahí o si lo podemos buscar ahorita más tarde, un testimonio, una entrevista que le hacen de ella, cómo era su relación con Hugo Chávez. Yo no sé si está ahí o si, bueno, pero igual voy a continuar. Decían que invocaba a los espíritus libertadores desde la cárcel. No solo fue cuando fue el presidente, sino también cuando estaba en la cárcel, que invocaba o que se conectaba espiritualmente con Zamora, con Maizanta, que visitó la montaña de Sorte ya una vez libre y pidió ayuda a los indígenas chamanes para que le ayudaran a llegar al poder. Y en sus primeros años como presidente empezó a ir de corrido a La Habana. Empezó a ir a La Habana y empezó a conocer, pues, obviamente Fidel Castro, a la cúpula, llevaba a su cúpula también para que conocieran. Y ahí quiso hacer un acercamiento con Cuba y no solo hacer un intercambio económico, sino cultural. Y desde ahí su idea de traer a los sacerdotes orishas. Trajo consigo un ejército de sacerdotes de la santería cubana. Y no solo les prometió que les iba a pagar por hacer brujería y por hacer rituales, les ofreció puestos políticos, puestos públicos. O sea, quería empezar a meter en los puestos públicos a sus brujos. Así es. Precisamente lo primero que hizo fue posicionar a cada brujo en alguna rama de del gobierno, okay, para que esos brujos vigilaran que cada funcionario estuviera cumpliendo con lo que él quería. O sea, como que los brujos iban a ser los jefes. Básicamente. Ahí empezó ese poder. Luego les ofreció ministerios, gobernaciones y por último les alcanzó a dar a estos sacerdotes orishas poder militar, les dio mando militar. Muchos creen, bueno, hay alguien que se llama Raúl Badual, exministro de Defensa de Chávez, y muchos creen que fue un plan de Castro, de Fidel Castro, para aprovechar lo que le chiflaba a Hugo Chávez, toda esta cultura cubana, y poder controlarlo a través de sus sacerdotes. Y es que Hugo Chávez no solo se llenó de informantes,
dentro de su gobierno, sino que la santería empezó a crecer en forma vertiginosa en Venezuela. Los santeros y creyentes eran una minoría y fueron ganando terreno en todos los ámbitos sociales del país, especialmente entre los más poderosos, porque muchos vieron que Hugo Chávez triunfaba y que tenía al lado a sus monjes orishas, y de un momento a otro el resto de diputados políticos empezaron como a seguirle esa onda, empezaron a creer, y esto generó un poco de discordia con algunos santeros venezolanos, pues porque los cubanos estaban tomando un poquito más, no de fama, pero sí de poder. Eran más protagonistas en el poder. Los paleros en Venezuela profanaban 8 tumbas diarias en Venezuela, con autorización del gobierno, y utilizaban los huesos humanos para hacer favores a difuntos. El gobierno autorizaba, o sea. Claro, el gobierno estaba consciente de todo lo que... Estaban de acuerdo con lo que eran los brujos. Exactamente, y les voy a pedir en Twitter con el numeral Me Orino con el Cartel para que suban fotos de Cristina Marksman. Sí, se escribe M-A-R-K-S-M-A-N. Bueno, Cristina chévere, Marksman. Con el numeral de hoy, Me Orino con el Cartel. Porque ella era la persona, de hecho hay una entrevista, ahorita la podemos buscar más adelantico, ahorita la busco y la colocamos, porque sí es interesante lo que ella habla frente a lo que significaba ella para Hugo Chávez. Y pues usaban los huesos humanos para hacerle favores a los difuntos y concesiones que les permitieran lograr todos sus cometidos, y esto empezó a coger mucho auge y por ende se expandió por todo el país. Pero tal vez la falla grande que dice un gran palero cubano, o la gran falla de Hugo Chávez, fue exhumar el cadáver de Bolívar. Eso también está en un testimonio. Yo creo que ese audio está ahí. Ahorita lo buscamos en la pausa. Y lo ponemos ahorita. Y lo ponemos, porque sí es bastante interesante. Cuando exime el cadáver, exhuma el cadáver de Bolívar, dice que es primero con fines científicos. De hecho, dicen las pruebas que hicieron ellos ahí que fue envenenado con arsénico y no murió por tuberculosis. Chávez creía que lo habían asesinado, entonces por eso lo habían envenenado. Luego de esta exhumación, ahí es cuando usa con más fuerza la silla de Simón Bolívar, le dejaba un puesto asignado a él para que él pues estuviera en esas reuniones, o lo invocaba y estuviera en las reuniones a las cuales él asistía o a las charlas. En esa exhumación estuvieron más o menos 50 científicos venezolanos, y alguna vez se le consideró a Bolívar luego esta exhumación como el Tutankamón de Sudamérica, porque trajo consigo una maldición. ¿Y cuál era la maldición? Pues de los diplomáticos que presenciaron el hecho, la exhumación de Simón Bolívar, solo quedaron vivos Luisa Ortega y Tarek El Aizami. También fallecieron 7 políticos más, incluido Hugo Chávez. El palero cubano dijo en un medio local que Hugo Chávez había fallecido y todas esas protecciones se habían acabado y se habían anulado por exhumar el cuerpo de Simón Bolívar, y esa fue su maldición. Esa fue la maldición, o sea, sacar a Bolívar. Exhumarlo, porque además murieron muchos políticos alrededor de él. Es interesante ese dato. ¿Y usted qué cree? ¿Que eso sí tuvo que ver? ¿Alguno usted cree que eso sí le trajo esa maldición al hombre, de haber exhumado su cuerpo, o coincidencia? Siempre ha habido es que actualmente se podría llamar creepypasta, pero siempre se ha abierto una pequeña leyenda con respecto a Simón Bolívar. No sé si usted ha escuchado venir esta leyenda, que los actores que interpretan a Simón Bolívar en series no y sabía. En películas, ¿les va mal o qué? Sí, después de interpretarlos tienen algún tipo de desgracia, o caen en la bancarrota o en la quiebra. Sí. Ay, eso no lo sabía. Sí, eso ha pasado. De hecho, creo que incluso con actores colombianos que lo han interpretado. Buen dato. Y además decían que Chávez en sus reuniones guardaba silencio y era como si le pidiera todo silencio para que Simón Bolívar hablara. Con tanta brujería y santería, él, luego de la exhumación de Bolívar, pues le dio el cáncer, y luego del cáncer volvió a la religión. Quiso volver a la religión y prometió que si salía
de este cáncer, iba a construir muchos templos católicos para redimir como el abandono que tuvo hacia Dios. Muchos han afirmado verlo, incluso hasta Maduro alguna vez dijo que se le había presentado y todo eso, pero siempre quedará esa duda de por qué Hugo Chávez se volvió tan afín a la brujería, o por lo menos a la cubana. Además, hay un testimonio de un piloto venezolano que le dieron la orden de volar con 3 monjes, con 3 paleros. Los 3 paleros tenían unas bolsas, sí, como unas tulas. Yo no sé, no se le llaman tulas, es como unos... Ay, ahora se me olvidó el nombre. ¿Y qué tenían? ¿Cuerpos? Tenía restos óseos, pero ya hechos polvo. Y la misión del sujeto era elevar su helicóptero, sobrevolar Caracas y dejar regar ese polvo de huesos por toda Caracas. Polvo de muerto. Exacto, él no aceptó, lo echaron. Y él dice, no sé si lo hicieron, no sé si no, pero sí regaron. Se me había dado la orden de... O sea, obviamente, yo creo, si no lo hizo él, consiguieron quien lo hiciera. Oiga, buenos datos de la... Bueno, yo le digo brujería en la política, pero ¿cómo es que se dice? No, se le puede decir ocultismo en la política. Pero interesante. Por ahora Laguna nos está hablando de Chávez, puntualmente de Chávez, de Hugo Chávez, de todo lo que hizo relacionado a la brujería, que uno diría miércoles. Extraño, ¿no? Rodearse de brujos, meter brujos en su gobierno, volverse un vicioso de eso, de, oiga, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer lo otro, deme las cartas, deme las cosas, a ver cómo se ve. Se empezó a rodear de brujos y lo que Laguna dice fue que la maldición le cayó cuando mandó a exhumar el cadáver de Simón Bolívar. Porque no solo a él, sino varios, ¿no? Sí, a varios, les pasaron cosas, políticos fallecieron. De esos solo sobrevivieron 2. Imagínense. ¿Algo más de Chávez? Sí, pues recordarles... Bueno, ahorita les vamos a mostrar unos audios y es que Laguna ya los encuentra. Sí, voy a buscarlos, creo que están ahí porque, bueno, en ese entonces yo no estaba acá en la emisora, pero vine a hablar precisamente de esa charla del palero. La santería, como saben, origen nigeriano, llega a Cuba con los esclavos que llegaron a estas zonas y es normal ver, por ejemplo, los altares en lugares públicos, el cuadro del... bueno, sí, cambió el cuadro de mando del ejército. En ese entonces Hugo Chávez. Y es que un santero no podía estar por debajo del rango más alto de un soldado o de un militar. Ok. Dicen que hacían rituales con cabezas de caimán. Hugo Chávez dicen que también vio a la Llorona alguna vez. Y hay algo... Pero lo que sí sabemos es que sí era fanático a lo paranormal. Sí, señor. O por lo menos dentro de lo paranormal a la brujería, ¿no? Es que siempre estuvo muy ligado. Ahora, dicen que Hugo Chávez usaba el color rojo no por su ideología política. Él no la usaba por su ideología política. Él la usaba para rendirle un tributo a Changó, una deidad cubana. Sí. No era pues su corriente política la que marcaba el color rojo. Changó, el orisha de la justicia, los rayos y los truenos, el fuego. Chávez se denominó el hijo de Changó en un ritual cubano, en un ritual palero. Esto fue por confesiones de los propios santeros babalawos e incluso algunos santeros de la oposición. Shango es un santo de religión yoruba, viene desde África Occidental, violento, viril y brujo, y se sintió tan identificado que decidió usar el color rojo. Por eso tantos chavistas, o el chavismo se identifica por el color rojo. Y adicional a ello, incluso en las alocuciones públicas, cuando se dirigía al pueblo, los invocaba, llamaba a la corte del libertador, a la corte de los negros, a la corte, en fin. O sea, su política estaba muy ligada a la brujería. Sí, señor. Bueno, interesante ese dato para los que no lo conocían. Ahí estaba Juanpa Laguna hablando de Chávez. Ve ahora Amazon Prime Video y no te pierdas esta nueva serie basada en hechos reales. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches.
¿Quién habla? Jaime de Taborda. Jaime, bienvenido al Cartel Paranormal. Cuéntenos su historia, Jaime. Hombre, fue un par de avistamientos en Medellín en el 2017. Avistamientos ovni. ¿Cómo los vio? ¿Cómo eran? Cuéntenos. Hombre, la primera fue sobre el mes de marzo más o menos. Yo estaba en la parte occidental de Medellín. Sí. Sobre las 12 más o menos, 12 ahí algo del día. Y mirando hacia la parte oriental, de pronto apareció, era como una, era como una esfera muy alta, con un color cobrizo. Sí. Pero se desplazaba muy lentamente, muy lentamente. Y ya si la mirabas en profundidad, parecía que llevaba como una especie de anillo alrededor. Pues la esfera se fue desplazando, y llegó como hacia la parte que es el poblado de Medellín. Y giró hacia la derecha, hacia el centro de Medellín. Pero igual manteniendo una velocidad muy lenta. Uh-huh. Pues varias personas que estaban viendo y que también la vieron, como ahora todo el mundo dice que todo es un dron, pues decían, no, eso es un dron. Pero era que iba a mucha altura. Era mucha la altura que llevaba. Y la velocidad era muy lenta. Pues llegó más o menos hacia la parte central de Medellín, hacia el centro, y se quedó estática. Se quedó completamente estática, como unos 5 minutos. Y después empezó a ascender en vertical. Se fue yendo en vertical hasta que desapareció. Y para usted claramente eso no era de nuestro planeta. Hombre, no, pues yo más o menos algo de tipos de aviones, de tipos de helicópteros conozco. Sí. Y las velocidades que llevan, pues no, realmente no. No era nada que no conozca. En cuanto a que fuera un avión o fuera un helicóptero, no. Anoche yo le hacía la pregunta a un oyente que contaba eso y yo le decía, bueno, si estos seres existen, ¿usted por qué cree que pasan por aquí, como que nos vigilan, pero no nos invaden? Bueno, pues si diéramos por cierto que los avistamientos son reales, pues en mi caso yo diría que sí. A lo mejor estamos en un corredor intergaláctico y hay diferentes civilizaciones que se mueven en el espacio y pues nos encuentran, o de una u otra manera nos encuentran y pues simplemente pasan a observar qué hay. O sea, simplemente como que por ahora nos vigilan y ya. Sí, de pronto nos vigilan, pues ven lo que hay y pues a lo mejor, obviamente si estamos hablando de esas civilizaciones que pueden moverse en el espacio, pues tienen que tener una tecnología muy avanzada nosotros, entonces pues sería eso. Y la otra avistamiento fue en el 2017 sobre el mes de agosto más o menos. ¿Y cómo fue ese? Ese fue sobre las 3 de la tarde. En la parte paralela a la pista de Lola Herrera, para los que tenemos en Medellín, hay una empresa de telecomunicaciones. Yo estaba con un compañero en el parqueadero. Y de pronto estábamos mirando así, no sé, mirando al cielo. Y de pronto aparecieron unos, los que hubiese visto primero, pues parecían que eran globos, pero a una altura, a bastante altura. Y ya nos pusimos a mirar, eran como 7, 8, 9, 10, igual se desplazaban como en un ángulo de 45 grados, ascendiendo. Y se iban como intercambiando las posiciones. Iban intercambiándose muy lentamente. Entonces pues decían, no, esos son globos, pero pues es que a la altura a la que iban tendrían que ser unos globos muy grandes para que se vieran así. Y de un momento a otro sobre ellos aparecieron 3 más brillantes formando una línea. Como que yo digo, ya descarto pues de que esos fueran realmente globos. Sí. No, realmente pues no sé qué pudiera ser tampoco. Bueno, pues 2 avistamientos en Medellín en el 2017. Interesante, cuando tengan videos o fotos de ovnis, por favor súbanlos a Instagram, etiquétenos que nosotros queremos subir esos videos en la cuenta del Cartel La Mega para que ustedes puedan opinar. Otra historia, ya sigue el Juan Palaguna con su tema de la brujería en la política. La Mega, buenas noches. Buenas noches, don Dani. ¿Quién habla? Jesús, he sido muy de buenas porque me volví adicto a su magnífico programa y es la oportunidad para felicitarlo y lo mismo a la mesa de trabajo. Bueno, no, Jesús, a usted darle las gracias y esta noche, ¿qué nos quiere comentar? Bienvenido. Y bueno, ayer pues yo participé hablando con el monseñor
Y hoy, pues, el poder de la mente me dio también la oportunidad de encontrar una línea descupada. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo era un director de establecimientos carcelarios y ayer hablé de la colonia? Sí, señor. Penal de Oriente. Yo me venía, mi esposa, pues la casa mía era en Bogotá y yo me venía los viernes para la ciudad de Bogotá y tenía que trabajar el lunes, ¿no? Que empieza la jornada laboral. Sí. Yo me venía el domingo más o menos a las 7 de la noche. En ese tiempo no había los túneles que hay ahora, se acortaba, sino eran como 4 o 5 horas a la colonia en ese tiempo. Yo me bajaba y yo llegaba a las 10:30 más o menos de la noche y cogía un caminito, una trocha para llegar, porque en ese tiempo yo tenía la habitación en el campamento central, que se llamaba, porque allá la colonia son por campamentos. Ya. Yo siempre usaba un morral de cuero, ahí y en la cintura, pues el arma que no, pues como funcionario del INPEC, pues tenía yo pues el arma. Bueno, entonces sigo caminando por la trocha y empiezo a oír pasos detrás mío, los pasos y yo me paraba y los pasos no seguían, no los escuchaba. Seguía caminando yo y los mismos pasos. Ahí sí me cabía yo y en un momentico me le metía al monte y saqué el arma a ver quién me estaba siguiendo. Nada. Me levanté nuevamente, seguí el camino y los pasos. Ahí vine, ¿qué era, Dani? ¿Qué era? Los pasos. ¿Qué era? Las correas del morral que me pegaban atrás, como era el morral era de cuero, y yo al caminar pues se movía el morral que tenía en las espaldas y sentía los pasos. Y usted pone ese ejemplo, me parece muy bueno, porque cualquiera podría pensar que es un fantasma, o quién sabe qué en medio de la oscuridad. Y yo me dediqué a la investigación, ¿no? A ver el porqué de las cosas, porque yo el día que se me presenta un espanto, o eso, ahí sí creo, ¿no? En ellos, porque yo he caminado... No, y yo eso estoy completamente de acuerdo con usted. Cuando a uno le pasa algo en cualquier lugar y suena algo, uno tiene que empezar a buscar el por qué suena eso para descartar todo lo real. Sí, donde sea otro, pues yo digo que es un fantasma, pero se me di cuenta porque yo me quito el morral y se me acaban los pasos. Entonces ya veo una lucecita de una finca y me lo pongo otra vez y ¡pum! Los pasos, me pongo el morral y los mismos pasos. Claro, en las dos correas que pegaban atrás con el cuero y taca, claro, y uno pues con el silencio de la noche, pues se imagina y la mente pues dice que son pasos. Esas eran las correas del morral. Y así me dediqué yo a la investigación, igual a usted, lo felicito por eso, Dani, que usted se investiga y tiene la misma alineamiento mío más o menos de no creer en ciertas cosas y creer el día que nos pase eso, pues yo ahí sí llamo nuevamente a la mente y le digo, sí creo, porque me salió una bruja fumando tabaco, o me salió, pero tantas veces que he estado yo en el monte solo, eso es como ustedes cuando van a una visita a una finca o a las cosas paranormales, ustedes están alerta porque yo soy adicto a su programa desde hace años y resulta que se cae un ladrillo y entonces los que están ahí pues estamos tan pendientes de que puede ser mire, sonó una cosa y entonces se cree que es la paranormal, ¿no? Porque ustedes están en el cuento, ¿no? De que vamos a porque allí espantan y puede ser eso, ¿no? Como puede ser lo que yo digo, pues yo decía al monseñor que yo no creía en brujas ni nada, pero que de pronto las hay. Mire, completamente de acuerdo con usted, Jesús, porque es lo que yo digo, no se trata de creer o no creer, porque uno, hasta la experiencia, vivirla, puede decir uno vio el fantasma y todo, pero lo que sí estoy muy de acuerdo con Jesús y siempre les he dicho a ustedes es, no se sugestionen por cualquier sonido, encuéntrenle el por qué pasó eso.
Claro, si uno no encuentra el porqué y lo siguen atormentando y ya ve las cosas flotando y yo qué sé, pues ahí sí uno dice, miércoles, esto no, esto ya es sobrenatural. Pero a veces la mente es muy poderosa y nos metemos. Se asusta, Laguna, se asusta uno. La otra vez me pasó a mí, pero fue ese susto repentino. Iba caminando en la noche y ustedes se dan cuenta que si uno camina y pasa por enfrente de un poste, la sombra se adelanta. Sí. Entonces yo iba por una calle muy solo, pero iba con el pensamiento de miércoles, me da miedo la inseguridad. No iba con el pensamiento de un fantasma porque no estaba en un cementerio. Era por una calle. Y uno, tristemente, ¿no? En Colombia, cuando va en una calle solo en la noche, ¿en qué piensa? Que lo van a robar. No en el fantasma, No, que lo van a sino robar. que lo van a... Sí, uno dice, miércoles. Y yo iba así rápido, Laguna, y en esas que voy caminando, paso acelerado, y ¡pum! Veo una sombra al lado mío, y yo como que me brinqué. Cuando mi maldita sea, claro, si ustedes caminan, al pasar el poste, la sombra se adelanta, y vuelve y empieza a retroceder hasta que llega al otro poste, la sombra va jugando con uno. Pero miren cómo es la situación. Entonces, uno a veces, si estuviera buscando un fantasma de pronto y solo hubiera un poste, uno dice, ¿vio la sombra? La sombra pasó por el lado mío y se fue. Y a lo mejor es la misma sombra de uno. Entonces, quedado con eso. Muchas gracias a nuestro amigo Jesús, que contó una historia igual. Sí, pensó que alguien lo seguía. Y eran los cueritos de la maleta él pegando contra las piernas y hacían el mismo sonido de los pasos. Interesante la historia. Estamos en el cartel paranormal de la Mega. Antes de seguir oyendo a Laguna, les quiero contar que todos pensábamos que los nazis eran historia, pero están más cerca de lo que creemos. No te pierdas Al Pacino buscando venganza junto a un grupo de exterminadores llamados Hunters. Pueden ir ya mismo a Amazon Prime Video y no te pierdas esta nueva serie basada en hechos reales. La otra vez en redes alguien en serio me preguntaba que cómo se hace para descargarlo de Amazon Prime Video. Sí. Mire, en un televisor, por ejemplo, en los televisores que son smart, y me ha pasado, mi papá también me llama y me dice, venga, ¿cómo es que descargo tal cosa? Los televisores son como un celular, entonces ustedes tienen que descargar la aplicación. Tienen una tienda de aplicaciones. Exacto, vayan en el menú donde diga buscar aplicaciones o algo, así como bajaron YouTube o le ponen a su televisor eso, y buscan igualmente. Entonces, en buscar aplicaciones, ponen Prime Video, Prime Video, y ahí les aparece, y ahí aparece toda una guía, ¿no? Tienen un mes gratis, o si quiere afiliarle vale tanto, tantos dispositivos, y así funciona con todas estas. Hay mucha gente, en serio, uno a veces cree que la gente sabe el cuento y es bueno echarlo, pero entonces busquen en su televisor dónde descargar la aplicación, dónde se descargan las aplicaciones, eso es muy fácil, ahí dice buscar aplicaciones normalmente o algo, y bajan la aplicación, y ya, eso no tiene más ciencia. Claro, hay gente, igual que un celular, hay gente que usa estas plataformas de video y de películas en el celular. Sí. Porque descargan esos en el celular, porque dicen, no, yo prefiero ver esto en mi celular cuando voy en el bus o qué sé yo. Entonces ahí está ese dático, porque me acordé que alguien me preguntó, oiga, tripas, ¿cómo hago eso para lo de Amazon? Y mire, nos estamos llenando de plataformas digitales que el día de mañana usted va a tener que escoger cuál quiere. Viene en camino, anuncian para el 2021 Disney, ¿no? Claro, ya está en Estados Disney, Unidos. está Netflix, está Amazon Prime Video, Disney ya está en Estados Unidos, sí tiene toda la razón que la otra lo hablábamos. Sí. Y así van a empezar a llegar. Entonces usted va a decir, uy, tripas, ¿y qué? Ahí le toca a usted escoger en qué va a gastar la platica mensual. En qué plataforma, ¿no? Y por eso, ustedes ven que estas plataformas son llenas de películas y series que dicen original de Amazon, original de Disney, original, porque con eso es que realmente pelean. Claro. Porque la película famosa de pronto usted la encuentra en todas. Pero uno dice, uy, no, Laguna, las series de Amazon son las mejores. Y son de ellos. No, las series de no sé qué. Por ejemplo, el otro año habrá mucha gente que dice Disney. No, yo, hermano, el bolsillo me alcanza para gastar uno, no sé, 20,000, 30,000. Uno, y me fui por Disney por el niño. Otros dirán, uy, no, hermano, a mí me encantan las películas de acción y series de violencia, ya están en tales. No, a mí me encanta lo no sé qué. Por eso había un chisme una vez que estas empresas iban a empezar a comprar el fútbol. Sí, no. Para que usted el día de mañana dijera, uy, no, Laguna, ¿sabe qué escogí yo? La de Amazon, porque es que Amazon, aparte de series, películas y todo, voy a inventar, tiene la Champions. No, y no fue chisme. Y uno dice, ay, juepucha. Entonces, ¿están mirando cómo cogen todo? Porque ahora, y los operadores de cable también se empiezan a fregar, porque el operador de cable dice, miércoles, la gente ya está prefiriendo gastar 30,000 pesos en una plataforma que le da videos y películas, ¿no?
y no 60, 70.000, 100.000 por ver canales de televisión. Entonces ahí estaba mi cuñita extra de esto, para que entendamos mejor el tema cuando uno dice, mire, es que vayan a tal plataforma. Y me pasó porque la gente me pregunta en redes, oiga, tripas, ¿cómo hago para bajar eso? Oiga, es que ustedes se recomiendan películas de no sé dónde, y yo no entiendo. Y me disculpo, porque muchas veces cree uno que todo el mundo entiende, ¿no? Y a veces el lenguaje todavía en nuestro país no es tan común. Una niña una vez en red me decía, no puedo en mi televisor. Y yo hablando con ella en privado nos dimos cuenta que el televisor de ella no era smart. Y ahí sí pues uno fregado. Es como tener un celular que no permite aplicaciones, es lo mismo. Por eso ustedes ahora van a los almacenes de televisores y la mayoría no, dicen smart. El smart es ese, el que le da a usted tener su aplicación y bajar aplicaciones y decidir qué aplicación tener. Listo, quería hacer alargar esa info. Ahora sí, Laguna, lo dejo continuar a usted. Sí, hágame un breve resumen de lo que habló ahorita para conectar el tema de lo que nos está hablando. Sí, Hugo Chávez estuvo muy relacionado a la brujería y a las mancias. No puedo decir que desde muy temprana edad, pero sí desde antes de ser presidente. Conoció a alguien que se llamaba Cristina Marxman, que le empezó a leer las cartas, le vaticinó que iba a morir antes de los 60 años y que iba a ser presidente, y así lo hizo. En una visita a Cuba, pues se enamora de los paleros, de la cultura cubana, de los orishas, de los babalawos, en fin, de los paleros, y decide traer esa cultura acá. Y a estos se les puede decir brujos cubanos, no se les dice así, pero o sea, para que nos entiendan. Sí, para que nos entiendan. A estos brujos cubanos les da no solo la libertad de hacer rituales con el permiso del gobierno venezolano, sino que les da poder en cargos públicos, militares y privados, para que primero le vigilaran al gobierno y segundo para hacer todos los rituales que hizo. En algún momento invocaba, según él, al espíritu de Simón Bolívar y tenía una silla apartada para él, para todas las reuniones o alocuciones presidenciales, y usaba el color rojo como símbolo de fuerza, un símbolo que lo da la brujería cubana, se le puede decir así. Ese es un resumen a grandes rasgos de lo que implicaba la vida de Chávez. Y para cerrar, el rojo que usaba no era por su corriente política, era por su corriente cultural, por su corriente paranormal, se le podía decir, porque trataba de rendirle un tributo a Changó. Muy bien, ahí está, para que entremos en contexto en lo que Laguna nos está contando, y muchos han preguntado qué es que lo de la muñeca que está en Instagram, que espérense, ya él nos dirá. Antes de ir con el video, le voy a leer unos tweets de varios oyentes. Alejo Bustamante dice, dicen que a Chávez le cayó la maldición por exhumar el cadáver del Libertador, sí. Otros dicen que por maldecir a Israel, el pueblo de Dios. También se cree que adoraba al negro Felipe y al indio Guaycaipuro, los invocaba, de hecho. Aquí por acá. En el año 2009, trabajando en Bogotá en un call center de astrología, fuimos junto a una compañera angióloga invitados a trabajar en Venezuela para el gobierno de Chávez. Ella viajó sola y lo que vio y vivió fue una película de terror. Ojalá nos cuente. Ojalá nos cuente, no nos dejó esa... curioso hablando, esto lo quería recalcar. Hoy hace 7 años murió Hugo Chávez. Un 5 de marzo. Vea pues, qué coincidencia. Sí, lo dice Wilder ABC. A ver, ¿qué más por acá? Bueno, en las redes sociales. Tanto es el ocultismo de Chávez, esto lo dice Zenin Neira, que su cuenta de sus redes sociales es Chávez Candanga, y envía la traducción de Candanga. Diablo, el príncipe de los ángeles revelados, implica Candanga en El Salvador y Honduras. Aquí hablan de lo que yo le decía a Daniel, de los que han interpretado el papel de Simón Bolívar y ponen el ejemplo. Bolívar, el hombre de las dificultades, marcó la vida del actor Pedro Montoya, pues llenó de desgracia su vida. El actor sufrió un derrame cerebral paralizando la mitad de su cuerpo. Tuvo instantes de desequilibrio mental al creerse Simón Bolívar. Creo que eso es lo que tenemos. Si tienen más comentarios, pues con el numeral de hoy me orino, con el cartel los pueden enviar sin ningún problema. Muy bien, ahí hay comentarios para que Laguna esté pendiente de los comentarios de él. Ahora vamos a escuchar la entrevista que se le hizo a Carlos Valdés. Él es palero, es santero y estuvo muy cerca de Hugo Chávez y comenta en esta entrevista
¿Cuál era la afición? ¿Cuál era la fijación de Chávez por la brujería, por esa cultura cubana, y en qué falló a la hora de la exhumación del cadáver de Simón Bolívar? Esto es de un programa que se llama Prohibido Callarse. Sí, y de hecho es muy famosa esta entrevista porque aquí él explica todo. Voy a ir, y para que lo busquen en Twitter de una vez con nuestro numeral, me orino con el cartel, a un personaje que se llama Jean-Claude Duvalier, o Duvalier, como lo quieran pronunciar. Fue un presidente y dictador en Haití, desde la muerte de su padre en 1971 hasta que lo derrocaron en 1986. Fue el jefe de Estado más joven de la era moderna. Fue presidente a los 19 años y lo logró por un decreto que establece que sería presidente vitalicio. De hecho, tuvo muchas luchas internas con sus familiares por el poder, por llegar a mandar en Haití. Y pues el derrocamiento que tuvo en 1986 fue con ayuda militar de Estados Unidos y un golpe militar por parte de algo que se llamaba Henry Namfi. Quiso volver al poder y no lo logró, pidió perdón, llegó a Haití, quiso como aclarar las cosas, lo devolvieron y mucha gente le seguía siendo leal. Este Jean-Claude Duvalier murió en 2014 de un ataque al corazón y recibió el nombre de Totón Macuté. De hecho, los Totón Macuté, o se le llamó así al ejército que le era fiel a esta familia Duvalier, y fueron creados el 29 de julio del 58, luego de que François Duvalier sufriera un atentado. François era el padre de Jean-Claude y era un estudioso en medicina. Dijo que necesitaba un cuerpo armado de confianza como contrapeso al ejército de Haití, del cual no se fiaba y que pues podía generar varios golpes de estado. Los Otomacuté eran encargados de hacer el trabajo sucio de la represión y sembrar el terror contra el pueblo. La traducción de Totomacuté es tío o saco o bolsa de los campesinos, y usaban uniformes de color azul con sombreros estilo cowboy, estilo vaqueros. Sí. Tenían gafas oscuras, cuales chef, pues, de Estados Unidos, los chief, perdón, de Estados Unidos. Y estos se encargaron de 40.000 asesinatos durante el régimen de los Duvalier. Reclutaban personas del campo, luego los hacinaban y buscaban a los peores ciudadanos, a las escorias, a los ladrones, y los metían en su ejército para que pudieran hacer pues todos sus males. Los jefes eran los únicos que recibían salario, pero todos ganaban porque estos criminales pues podían hacer lo que quisieran, y tuvieron una motivación ideológica, y era mantener el poder negro contra la burguesía mulata. ¿Esto qué implicaba? Que también había que imponer lo que implicaba la religión, es decir, el vudú. Era mejor matar a 100 inocentes que dejar escapar a un revolucionario. Esa era su frase de batalla. Y decidieron que para mantener al pueblo vivo tenían que mantener el vudú. Y para mantener el vudú tenían que acabar primero con la pequeña intervención que estaba tratando de tener Estados Unidos. Y el vudú en Haití ha sobrevivido a pesar de los intentos de ser erradicado. Ha sido un componente social dentro de Haití. Hay una práctica cultural dentro de Haití, e incluso cuando fue todo el tema del terremoto de Haití, en Haití, hay un periodista de acá, un periodista colombiano que fue a cubrir. A él no le gusta hablar de esos temas, Daniel. De hecho, una vez ¿no? No le gusta recordarlo. Hay un periodista, es que si lo menciono después se va a enojar, pero es un periodista muy famoso del canal, canal RCN, y él fue a cubrir en Haití. Dice que por X o Y cosa de la vida no le entendió y no atendió a un grupo de haitianos que estaba entrevistando y se marchó, pero se dio cuenta que uno de ellos al parecer le dijo algo y él no entendía por la expresión y el movimiento que le hizo el tipo. Pues lo que él asegura es que este haitiano le arrojó una maldición vudú, y el tipo vino a Colombia y dijo que se estaba secando y que se estaba muriendo, y que tuvo que acudir a muchos brujos. O sea, que zafarse de esta parte le costó muchísimo. Todo esto para decir que François Duvalier trató de buscar
a través del vudú el control político. Y se considera como brujería para todas las prácticas católicas, es decir, incluso brujería tiene mucho que ver con lo católico. A todo lo católico, cualquier rito que esté fuera de sus ideologías es brujería, ¿no? Es brujería, así es. Esto llegando al tema de la ocultura, relacionando el vudú con la ocultura, que es cómo a través de ciertas ideologías o pensamientos, pues la cultura de un país se rige bajo este tipo de creencias del vudú, que incluso llegaron del África, tanto así que se convirtió en la religión nacional, y ahí sale el tema de los muñecos vudú, como el que vamos a escuchar ahorita, un muñeco vudú que encuentran en nuestra cuenta de Instagram, @elcarteldelamega. Sí, ya dijeron el nombre acá en Twitter del periodista, sí señor. Lo dijo Jorge Marín, sí, Felipe Arias. Y una vez lo quise entrevistar preguntándole el tema y no quiso. Pero se puso bravo, me dijo no voy a hablar. O sea, me contó esto que les estoy contando y dijo hasta acá la entrevista porque no quiero hablar más de eso. No, Felipe Arias, sí. Es que es un tema fuerte. No, él dice que superar ese tema del vudú, y no entiende por qué, o sea, nunca supo por qué le hizo brujería el haitiano, o sea, no entiende por qué. Ese sí, lo de Haití y lloró viendo, sí, la verdad sí, el tocar este tema no le gusta para buen nada. Dato. De aquí, de Duvalier y de Haití, vamos a ir a Colombia, vamos a saltar a Colombia. Pero no, prefiero dar un salto antes a Europa, con un caso bastante extraño que ocurrió de brujería en la política. Acuérdese bien de este nombre, amigo oyente, Roberto Calderoli, que en ese entonces, más o menos para el 2013-2014, era el vicepresidente del Senado de Italia y dirigente de la Liga Norte. Insultó gravemente, Daniel Oyentes, a una exministra de Integración, que se llamaba Cecilia Kyenge, y la comparó con un orangután por su color de piel. Esa historia es buena. Él soltó un discurso racista contra Kyenge, nacida en la República del Congo, y ante los asistentes dijo algo así como: me encantan los animales, los osos, los lobos, como todo el mundo sabe, pero cuando la miro me viene a la cabeza un orangután, le dijo. Y este pues controvertido senador, después de un tiempo, acusó al padre de Kyenge de haberle hecho una maldición con un rito macumba, que estaría detrás de las desgracias que lo fueron azotando durante un año. El supuesto rito fue descubierto ni siquiera por el político, fue por una revista que se llama la revista Ogi. Y esto fue a través de un video en el que se ve a la familia de la exministra de Kyenge con una foto del señor Calderoli. Haciendo que, no se sabe, pero se especula que era un rito macumba, y a partir de allí el hombre tuvo una serie de sucesos que él nunca quiso comentar, pero luego de que pasara todo esto, decidió conciliar por las buenas. Después de que lo asustaran, decidió conciliar por las buenas y pidió perdón por lo que le dijo a la mujer. Él enumera algunas de las desgracias en alguna entrevista que hizo, entre ellas el hallazgo de una serpiente de 2 metros en la cocina de su casa, y eso se lo asocia a la brujería a distancia. A distancia que le hicieron. Lo que muchas veces hemos dicho acá que nos encantaría que sucediera, ¿no, Laguna? Que tanta historia se habla así, que hay brujos que son capaces de enviarle a usted ese tipo de animales y todo, que decíamos que nos encantaría entrevistar a un brujo que tuviera ese don, ese poder, y nos mostrara cómo es que hace para que salga un insecto extraño en una casa o algo así. Pero esa historia de la política sí la había oído yo hace mucho, de cómo le pidió disculpas, ¿no? Luego de lo que le dijo, porque dijo que empezaron a hacerle brujería a distancia. Sí, el tema se puso muy fuerte con este personaje, y tuvo que salir a pedir disculpas. Pues para salir usted a la luz pública a pedir disculpas, Laguna, Es porque le está pasando algo.
Ya fue muy denso. Interesante esto de la laguna, la brujería en la política. Omega, buenas noches. Omega, buenas noches. ¿Quién habla? Raúl Enrique. Raúl, gracias. ¿Qué historia nos quiere contar la noche de hoy? Bienvenido. Pues muchachos, yo he intentado muchas veces así marcar y eso. La verdad es que son varias historias, no es una sola. Yo trabajo con aplicaciones acá en Bogotá. Sí. Y me han pasado muchas cosas raras así. Lo que decían el tripas de los vampiros energéticos y eso. Sí. A mí se me ha subido mucha gente acá. Digamos, hay veces se le suben y le empiezan a contar los problemas a uno. Y uno como que se llena de esa mala vibra, ¿sí? Y se le empieza a repercutir a uno en la convivencia con la familia y todo. Uno llega bien y me pasa muy seguido que soy muy dulce para esa gente que llega a contarle como las malas experiencias a uno. Yo me lleno mucho de eso, que en el momento me siento como tan bloqueado que siento que todo me sale hacia el revés. Los vampiros energéticos, y usted entonces sí cree en eso. Y que dice que le han pasado muchas cosas. ¿Cuál es la situación más extraña que ha vivido que relacione con el mundo paranormal? Yo les contara, empezando así, yo empecé hace un año más o menos con aplicaciones así. Sí. Acá en Bogotá. Recién empezando con una aplicación de Uber, recogí un servicio allá en el cementerio del Apogeo. Resulta que yo no conocía muy bien la zona de Soacha. La señora se me subió, yo siempre mantengo mis escapularios, soy muy creyente, soy muy católico. La señora se me subió en el cementerio del Apogeo, iba con el servicio para un barrio que se llama San Mateo ahí, en Soacha. Resulta que no, mejor dicho, estaba hablando con unos compañeros mientras que iba en el trayecto. Entonces yo siempre tengo la costumbre de sentar a la gente adelante. Sí. Y la señora me pidió el favor de que si la dejaba sentar atrás. La señora la senté yo atrás. Me entró una llamada y volteé a decirle que por qué lado cogía, que hacia qué lado tomaba la ruta. De un momento a otro la señora se desapareció. Lo que siempre uno pregunta, ¿no se pudo haber bajado? ¿Qué explicación le da usted a las personas que están estudiando? ¿Eso fue que se le bajó, que usted no se dio cuenta? ¿Qué diría usted? Nada, no se me bajó ni nada porque yo todos los días los mantengo así, incluso cuando voy trabajando. Entonces empecé así a intentar durar así en el canal que manejamos nosotros entre compañeros. Me tocó llamar a unos compañeros para que me ayudaran, no me entraban llamadas, totalmente se me fue la señal, totalmente quedé asustado, me tocó parar incluso en partes donde los taxistas paran a tomar tinto. Sí. Sin saber, paré ahí, me tocó tomarme un agua y parar a fumarme un cigarrillo ahí de los nervios que llevaba. Bueno, pues yo te cuento. Antes de eso, yo tuve un problema así de, ¿cómo te diga? De principios de trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Sí. Yo tenía un problema de consumo de drogas, no era muy constante, pero era así llevadero. Dejé de consumir y eso, sentía que, mejor dicho, es como si me siguieran, delirio de persecuciones y eso. Nunca lo pudieron comprobar porque técnicamente de un momento desapareció, ¿sí? Me pasaba mucho, me fui para salir del hospital, resulté bien, me fui a vivir a un pueblo que se llama Guamo, Tolima, Sí. con una hermana por allá. Al tiempo de llegar me empezó a pasar que la parálisis del sueño me privaba. Sentía al otro día como si estuviera con alguna persona, con alguna pareja o algo. Me paraba agotado, cansado. Mirando el techo me sentía como si me desdoblaba, podía haberme acostado intentando gritar y no podía. No podía. Y mis hermanas ahí, ella dormía en el otro cuarto y no me escuchaban. Yo sentía por dentro que yo gritaba y no. Ninguno podía oírme. Cuando me despertaba, me lograba despertar, metía el grito y claro, despertaba a mi hermana y a mi cuñado y a mi sobrina que estaban durmiendo en el otro cuarto.
Eso me pasaba muy seguido, y empezando con la pareja que tengo actualmente, también me rasguñaban así, e incluso a ella varias veces le había pasado eso. Empezando, se acostaba a dormir conmigo, sentía algo en el techo y amanecía rasguñada igual. Ahora, ¿usted por qué cree que le suceden tantas situaciones de estas, amigo? ¿Usted por qué cree que las atrae? No sé si es de pronto lo que ustedes decían de lo de los fantasmas energéticos. Yo soy muy dulce para que la gente me cuente como los problemas, ¿sí? Sí, de acuerdo, pero ¿por qué usted cree que le pasa eso? Yo no sé si de pronto era por lo que antes de yo conocerla a ella era como muy perro con las mujeres, pues, y de pronto de tantas mujeres que tuve, no sé si de pronto algo de eso se me vino, alguna quedó como resentida o algo. No sé, la verdad no tengo explicación. Hace mucho tiempo quería llamar así intentando y no había podido, nunca me había entrado la llamada, la verdad. Y le agradezco por habernos compartido su historia. Y si no, Laguna, mucha gente es dulce para, digámoslo así, es dulce para lo paranormal. Sí. Y el hombre dice, no tengo ni idea si fue por ser perro con las mujeres. Y el problema es que uno no le encuentra respuesta a eso. O sea, hasta el punto que uno dice, tengo un don de ver fantasmas o que me mueven las cosas, puede que nadie me crea, pero a mí me pasan esas vainas. ¿Y el por qué le pasan? Eso es como si uno dijera, no, Laguna, a esa persona, ¿por qué le pasan tantos milagros? Es como esa gente que ha estado como 3 veces al borde de la muerte y volvió y se salvó. Y hay gente que se resbala en el baño y se mata. Y hay otros que cuentan historia de haber sido baleados, ¿no? Que han tenido una cantidad y siempre se salvan. Lo que llamamos milagros. Y la gente dice, la gente creyente dice, es que usted no se ha ido de este plano porque hay una misión pendiente en el mundo. Pero eso no es comprobable. Pero nosotros lo llamamos milagro. No, un accidente de carro que todo el mundo se muere y se salva una persona. Eso era que y uno dice, pero usted se tenía que salvar. Eso era que no le tocaba. ¿Sí? No le tocaba y mi Dios le tiene una misión a usted importante en esta vida. Y puede que pase toda su vida y usted muera, ¿no? Y usted y al final diga, pero ¿cuál era mi misión? Yo nunca hice nada, pronto. Si al contrario, tuve una vida fea, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Pero lo mismo, ¿por qué los fantasmas me llegan? ¿Por qué el no sé qué? Como nuestro amigo que trabaja en carros. Una historia antes de una pausa y ahorita Laguna hablando de la brujería en la política en Colombia. Laguna, una historia. Lola Mega. Lola Mega. Sí, ¿con quién hablamos? Con Juan. Juan, bienvenido. Cuéntenos su historia. Pues tengo una personal y una que ahorita el 18 de enero sucedió, que es algo muy misterioso. No sé, no paro de pensar en eso. Adelante. La personal, lo que me ha pasado a mi persona. Yo tengo 25 años. Eso sucedió cuando tenía la edad como de 11 años. Bueno, yo soy de aquí, de norte de Santander. Trágicamente me ha tocado vivir mucha violencia, pero gracias a Dios lo he podido soportar y estar bien. Cuando estaba a la de 11 años, tuve una fiebre tenaz, dice mi madre que fue una fiebre demasiado. Y no se pudo, o sea, no pude asistir a médico ni nada de eso, como pudieron me la pudieron controlar. Pero a causa de esa fiebre, ella dice que yo alucinaba, que yo decía que yo miraba cosas, que yo decía, mire ese niño, o sea, así como cosas, espantos, espíritus raros, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, eso fue como a los 11 años, pasaron como 6 meses, bueno, ocurrió unas tragedias y eso, y yo pues fui testigo de eso, y me dio como, bueno, hablándolo así en pocas palabras, como yo lo entiendo, porque yo en ese tiempo en ese tiempo que me sucedió eso, no tuve mente, no supe qué fue lo que pasó, yo fui como loco, o sea, fueron 3 meses que yo nunca me acordaré qué pasó en esos 3 meses, y decían que yo alucinaba y que yo decía que habían cosas, que personas, que cosas como que iban a pasar y eso. Bueno, pasó el tiempo, normal, pasó el tiempo, y yo quedé como con algo extraño en mí. O sea, yo siempre he sentido algo extraño en mí. Y como por ejemplo, hace como 3 años,
estaba en cierto sitio, pues estaba trabajando con contrabando de Venezuela para acá, para Colombia. Es un trabajo que más de una de cualquier persona lo ha hecho, pues yo también lo intenté. Y estaba trabajando con contrabando y pues el ejército pues casualmente nos montó un retén y pues ahí quedamos. Entonces pues los compañeros y eso se reunieron, que no, que para que nos dejaran trabajar y eso, y de un momento a otro pues hubo un inconveniente ahí, y dieron tiros, o sea, los compañeros que usted sabe que siempre hay revoltosos y eso, armaron los problemas y eso, y bueno, dieron unos tiros al aire. Y pues inocentemente no supimos qué fue lo que pasó, si fueron unos compañeros nosotros o no sé, pero yo presentía como que en ese momento iba a pasar algo malo, que tenía que salirme de ahí de un momento a otro. Cuando yo llegué y di como 2 pasos atrás y un amigo de trabajo cayó muerto, y yo sentía como que el corazón se me iba a salir, y yo como algo que me decía sáigase de ahí, y yo me salí, listo, yo me salí. De ahí para acá, pues, me han pasado muchas cosas. Son varios casos que como que yo he presentido, no haga esto. Pero, o sea, es algo así como cuando usted le corre un frío por todo el cuerpo y su intuición le dice, sáigase de ahí, o sí, como algo, como si alguien se pasara, así como, no sé, es algo muy extraño. Y pues hoy en día todavía pues siento cosas así, pues yo como que trato de apenas tengo esos malos presentimientos o algo, yo me alejo. Y una vez como que trato de buscar otra cosa o hacer otra cosa o alejarme, ¿no? O sea, eso es algo como, pues bueno, personal que me ha pasado. Y en el caso de la brujería, es que he escuchado muchos casos. Por ejemplo, ahorita el 18 de enero, pues, sí, en paz descanse, falleció una tía mía, una tía muy querida. Ella demoró prácticamente como 1 año y medio mala. Ella empezó mala. La llevaron a médico. Según los médicos, que ella tenía un cáncer en la vesícula y bueno, en la vesícula. A ella le hicieron una cirugía. Una cirugía, le quitaron la vesícula, le sacaron la vesícula y le quitaron una parte del páncreas, porque estaba ya perjudicando, creo que el páncreas. Bueno, en todo caso, pues los médicos que no, que la operación fue todo un éxito, que yo no sé qué. Pasó el tiempo, ella siguió mala, y ella decía, hijo, yo no sé, yo todos o sea, que prácticamente cada 3 días yo la visitaba, porque en ese momento estoy lesionada también de una rodilla, pues yo con la medida grande ella también estaba ahí, hablando con ella y motivándola. Y ella me decía, no, yo no me siento bien. En todo caso, pues nosotros le hicieron quimios y nada, y a lo último, pues que ella no tenía cáncer, que ella, ¿por qué la operaron? Entonces ya nosotros nos entró la curiosidad, ¿no? Al esposo de ella, a una otra tía, una hermana de ella, muchas personas llegaron a ella. Que por qué no buscaban donde alguien que supiera a ver qué era lo que estaba pasando. Bueno, pues entonces ella dijo que ella no creía en eso. Pues yo tampoco no soy a personas que creen en eso, ¿no? Sí. Ella yo no creo en eso, no me lleven por allá, yo estoy enfermo, yo tengo cáncer. Entonces nosotros, pues bueno, entonces busquemos a Dios, no busquemos a alguien que, o sea, no busquemos brujos ni nada para ver qué es lo que está pasando. Busquemos a Dios, busquemos a San Gregorio, vamos a donde un padre que sepa, un padre porque por aquí hay muchos padres que tienen mucha fe y que son curanderos, o sea, que hacen el bien, pues. Entonces que no, eso fue peor para ella, Dios mío, eso fue como si le hubiéramos cacheteado, le hubiéramos ofendido, eso fue. Entonces nosotros nos entró como la curiosidad, mi tía le están haciendo algo al esposo de ella, y bueno, nosotros cuando más hablamos así, que ella estaba por ahí descansando, hablamos de ella. Sucedió que el esposo se cansó de tantas terapias y tantas quimios y eso, y no evolucionaba, caía peor. La envió por allá para Bucaramanga donde un señor. Y el señor le dijo que ella no tenía cáncer. Y que esa cirugía que le han hecho,
que ella tenía el páncreas completico y la vesícula completa. O sea, ahí en el puesto, pues. Que ella lo que tenía era un mal postizo. O sea, brujería. Entonces, bueno, sí, ella no creyó, ella no dijo que no, que eso era imposible. Entonces se fueron por allá para Bogotá, por allá en Bogotá estuvieron, donde un señor muy bueno. El señor le dijo lo mismo, le dijo, mire mamita, usted no tiene cáncer, a usted la están matando los médicos, porque ustedes los médicos lo que le están haciendo, usted y su cuerpo no tiene nada de eso, o sea, no era que debían de ponerle a cantar esas cosas, usted lo que tiene es un mal postizo, un mal muy fuerte, sí, muy fuerte, y si usted no se pone las pilas, ya, o sea, prácticamente usted está en las últimas. Bueno, ella no cree, o sea, dijo que no, se vino a Bogotá otra vez para acá, para Cúcuta. Entonces ella es colombiana, pero hace como 10 años vivía en Venezuela, tiene una parte de la Venezuela, la finquita es muy bonita. Entonces que ella quería irse para la finca. Allá en la finca, eso es en Pedraza, Venezuela, eso es cerca de Barinas, allá había una señora que también era muy sabedora de esas cosas. Entonces la señora vino, el esposo la hizo venir y la hizo que la revisara. Y le dijo lo mismo, le dijo, vea mami, usted la están matando, pero el mal que usted le pusieron es tan duro que usted la operaron, según los médicos se le sacaron la vesícula, le sacaron el páncreas, y usted está completamente bien. Si quiere váyase al médico y mándese a tomar una resonancia, eso cuando aparecen los, bueno, sí, a ver qué era lo que le han sacado, ¿se me entiende? O sea, mándese a hacer otros estudios médicos, a ver. Sí. Y ella se vino, eso fue antes del 24 de diciembre, y se hizo unos estudios, y el médico entonces ella le mostró, dijo, mire, esa fue la cirugía que me hicieron, me sacaron un pedazo del páncreas, me sacaron la vesícula, y esto, bueno, le contó el caso, y el médico le hizo un estudio en general, eso ya fue pago, eso ya fue todo aparte, pues, ¿sí me entiendes? Entonces le dijo, pero señora, me da mucha pena con usted, pero aquí en los estudios que yo le hago, usted no le parece ninguna cirugía, o sea, no le parece que le hayan quitado el páncreas, no le parece nada. Es más, es que usted prácticamente pareciera como si no tuviera cáncer. Eso le dijo al médico, ¿no? Entonces, volvieron a hacer otros estudios, donde después le salen otros, o sea, en los otros estudios le salen que ella tiene el cáncer y que el cáncer lo tiene o sea, en todo, ya prácticamente en todas las partes del cuerpo, o sea, por dentro del intestino, el hígado y toda esa vaina. Entonces ella como que trató de creer, ¿no? Un tío mío, un hermano de ella, un día que fue a visitarla al hospital, creo que fue el 22, por ahí en esos días de diciembre, y por ella se puso a rezarle el Salmo 91, y él sintió como si le hubieran dado un golpe en la mano, o sea, ella le agarró así la manita a ella, y empezó a rezarle con aquella fe, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces él sintió como que le dieran un golpe en la mano, eso se le hizo un morado a ese hombre, pero un morado. ¿Y en qué terminó? ¿Y en qué terminó la historia con la mujer? No, bueno, o sea, tratando lo misterioso, ¿no? Entonces mi tía decidió que sí, que se pusieran en control con una persona, bueno, la señora de allá de Venezuela, sí. Pero ella era una intriga de irse para allá, para la finca. La señora le dijo, mire, a usted le tienen 3 entierros. Esos entierros tienen una culebra viva, bueno, un poco de vainas ahí raras. Vaya a tal lado, ahí en la parte de tal palo hay un entierro. Mande a alguien. Y sí, fueron y encontraron un entierro. Pero un entierro que pudo haber sembrado al mismo brujo. Sí, exactamente, la persona que le hizo el mal. No, o este mismo brujo al que fue a consulta. Pues la verdad no sé decir, pero... Claro, porque es el truco que muchos usan, ¿no? Que le dicen, vaya a tal lado que ahí tiene el entierro. Y eso ya lo han sembrado esos brujos. Pero los otros dos brujos, hablándolo así, también le dijeron que ella le tenía 3 entierros. Y la mayoría de brujos en el mundo le van a decir que tiene entierros. Bueno, en todo caso, ellos fueron y sacaron 2 entierros. 2 entierros. Y de los 2 entierros había uno que tenía un animal vivo que era como una culebra. Esa culebra la mataron.
Y la señora la señora cuando volvió a verla, porque la señora, ella estaba aquí ubicada por aquí cerca, Puerto Santander, mi tía, en una parcela de mi hermano, o sea, de mi tío. Entonces la señora se fue otra vez para allá para ver así cuando volvió. Entonces le contaron 5 controles enteros, sí, que tenía, no, eso y eso. Y la culera, no, la culera la mataron. Digo, la mataron a la culera, y yo no lo hubieran hecho. Bueno, en todo caso, mi tía con la goma de ir a la finca. Entonces, que no, que yo me voy para la finca. Ella tiene otro hermano, otro tío mío, vive cerca de ella, donde ella tenía la finca, como a 1 hora y media. Entonces, se decidieron duros la señora. Mire, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle un lavado, vamos a hacerle una limpieza. Por eso, pero al final, vamos al final para darle más tiempo a los otros oyentes, amigo. Al final, ¿qué ocurrió? Pues mi tía falleció. ¿Y usted se lo atribuye a la brujería? Pues prácticamente con todos los casos que pasaron, yo no soy creyente de eso, la verdad. Pero con lo que le pasó a su tía, la muerte, ¿usted dice fue por la brujería? Sí, la mataron a la brujería. Oiga, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Adrián. Adrián, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su historia? Sí, justamente pasó ayer. ¿Qué le pasó? Bueno, el vecino mío, como fue la familia mía. Sí. Él ayer como me dice que tipo 1 de la mañana se fue a acostar. Sí. Y de repente escuchan un chiflido. Eso fue ayer. Y en ese momento él se para a ver quién era. Como estaba en toda la calle, él se asomó y cuando ve una sombra negra con el pelo tapando la cara, el rostro, me dice que iba caminando, chiflando. Y me dice, afuera hay unos perros. Los perros, me dice que del miedo no se movieron. Y entonces que él me dice que no podía ni moverse ni nada, ni para tomar una foto porque tenía el descargado. Pero me decía, yo tenía miedo, pero no quería dejar de ver. Y como a 2 casas, 3 casas, se desapareció. No la vio más. Y chifló por última vez. Eso fue ayer, a las 1:30 de la noche. Amiga, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Jonathan. Jonathan, gracias. Cuéntenos algo paranormal. Sí, papá, yo llamo desde aquí, de Armenia, Quindío. Adelante. Yo trabajo en una planta de alimentos, pero esa planta era una trilladora. Eso tiene muchos años. Sí. Aquí supuestamente ha muerto mucha gente. De hecho, lo que hace que yo trabaje, pues murió un señor en un accidente laboral aquí. Yo trabajo en un segundo piso. Y en ese segundo piso hay unas oficinas, eran oficinas, y ahí pusieron pues mi puesto de trabajo, ahí trabajo yo. Al lado derecho hay otras 2 oficinas, pero el resto del pasillo es despejado. Al otro lado del pasillo hay una peletizadora, allá trabaja otro compañero mío. Entonces, en ciertos momentos del año, ciertos meses, pasa una sombra por allá a 2 metros de donde yo trabajo. Es una sombra y pasa, pero no se devuelve, pasa hacia de norte a sur, pasa. Sí. Toda la noche pasa así. Entonces, mi compañero de la peletizadora, pues a las 3 de la mañana bajamos pues a comer algo y a charlar un ratico. Entonces me dice, ¿sí ha visto la sombra? Estaba alborotado, y yo le dije, sí la he visto. Sí la he visto, y él la ve desde el lado de allá, desde el otro lado. Y entonces vemos que llega a una cierta parte y ahí se desaparece. Y vuelve y pasa, y toda la noche se la pasa así. Bueno, eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia, que pues no me pasa solamente a mí. Hay un mensaje donde se saca ya el producto terminado, y los compañeros están ahí trabajando, y ellos sienten que hay alguien detrás de ellos mirando cómo trabajan, y ellos pues creen que es un compañero. Y ellos están ahí trabajando, y ellos sienten la presencia ahí, y entonces van a hablar o a decir, cuando miran, no hay nadie. Entonces, pues eso es lo que pasa aquí básicamente en esta planta. ¿Y los dueños o algo están enterados o no les ponen atención a eso? ¿O si han llevado personas o han hecho algo allá? No se hace nada porque pues los dueños de estos son como muy... No sé, yo creo que sí no creen en eso porque ellos saben pues que aquí muerto mucha gente y nunca hacen nada. Bueno, pues como en muchas empresas Laguna reportan actividad paranormal, pero... Y a muchos empleados les da miedo comentarle a los jefes, porque les da miedo jugarse el puesto, ¿no?
Es que eso es de jugarse el puesto. Que uno llegue, ay jefe, mire, están asustando, entonces no falta que el jefe diga, venga, toca no renovarle contrato a ese chifladito, ¿no? O ahí se le va a meter más miedo a los demás empleados y se van a ir todos. Entonces, mucha gente se traga eso y no dice nada por miedo a perder el trabajo. Pero bueno, mira, actividad paranormal, eso se ve mucho en las empresas, en los lugares. Y le voy a contar algo, esto no es infidencia, eso hace parte de las políticas del ejército, Daniel, y de la policía. Cuando usted cuenta estas historias, obviamente entre los soldados y policías existen, pero la versión oficial nunca se puede contar, no puede existir ese tipo de pensamientos dentro de las filas. Eso me lo decían desde la oficina de comunicaciones una vez que les pregunté. Es como entre los pilotos, lo mismo, entre ellos lo hablarán, pero vaya, dígale a su mayor, digámoslo así, ¿no? Pues se puede jugar usted el puesto o tener líos. Solo paranormal no es para todo el mundo. Y para mucha gente es como siempre ligado al diablo, ¿no? Sí. Como obras del demonio, cosas así. Pero bueno, Lagunilla, entonces digo que íbamos para México. Sí, vamos a ir rápidamente a México. Un sitio donde existe algo que le dicen muchos, el narcosatanismo. Porque muchas veces los narcos degollaban a sus víctimas y les sacaban los ojos y les extraían litros de sangre con jeringas y guardaban eso en frascos de mermelada. Les amputaban las partes y con parte de su columna hacían alfileres para que los usaran como accesorios, como amuletos de sus víctimas. Uy. Imagínense de esa forma cruel. No sé, obviamente alrededor del mundo existen estas cosas, pero México creo que tiene mucha fama en cuanto a sus rituales, pero sangrientos, ¿no? Pues su representante, más famoso, la Santa Muerte, y este tipo de vainas sanguinarias sí tienen mucha fama con ellos, no solo por la parte paranormal, sino por la real. La real, la de los narcos, ¿cómo se llama esto? ¿Los Zetas? Sí, los Zetas. Los Zetas que tenían esa fama, ¿no? Sí. De degollar a la gente, una cantidad de actos atroces, tienen esa fama. Así es. Y usaban estas partes como sus amuletos, las partes humanas, y guardaban los litros de sangre y esas partes, los ojos. Habían fosos comunes y calderos. Ahí echaban los cerebros y las vísceras y las metían con tortugas, se hacían tortugas asadas y con esa sangre pues como que hacían sus rituales. Y estos narcos recurrían a brujos para que ellos rezaran los cargamentos y pasaran sin ningún problema por los controles policiales, ya fuera porque fueran invisibilizados o porque pasaran, en fin, hay un sinfín de rituales para eso. Ellos acostaban los cuerpos con los ojos abiertos sobre símbolos satánicos y después regaban la sangre de esas víctimas, y esa sangre significaba o simbolizaba el favor que le pedía el narco a ese espíritu diabólico que tenía por allí. Ellos eran casi jefes y chamanes. Los brujos a los cuales recurrían eran como sus asesores para realizar estos rituales. Estos eran también las partes de sus víctimas, eran amuletos para los vehículos. Ellos también acudían a paleros y los paleros les daban amuletos para que los escondieran dentro del carro y nadie los viera, y eso les daba protección. Incluso para vehículos con cargamentos pesados usaban, entre más valiosa la parte humana que tenía el carro, pues mejor era. Sacrificaban hasta animales y les extraían sus vísceras, y entre más sacrificios, decían ellos, era mejor su efectividad. Entre más vidas se perdieran, ya sean de humanos o de animales, más efectiva iba a ser la brujería o el hechizo para que el carro no fuera descubierto por las autoridades o para que sus cometidos se lograran con éxito. Le rendían muchas veces cultos a la Santa Muerte con velos y altares, y habían cuadros de la Virgen de Guadalupe a la cual les rendían tributo. Incluso la policía mexicana sabía de este tipo de rituales. ¿Y sabe qué hicieron para protegerse de los ataques de este tipo de narcos satánicos que les decían así? Tuvieron que recurrir al vudú haitiano, del que hablamos hace un rato. O sea, fue una guerra de creencias. Eran los paleros de los narcos contra el vudú de los policías. Imagínense esa guerra de brujos. La policía usaba el vudú haitiano para protegerse contra ellos.
Y para finalizar mi intervención de esta noche, un pequeño dato. En Uruguay, una vez, un país pequeño, sí, Uruguay, una vez descubrieron una casa de un narco en Uruguay, muy extraño. Pero lo más extraño era lo que había dentro. 125 kilos de marihuana. Aparte de eso, había sangre de gallina y de cabra regada por todo el predio. Y además de eso, una lista de personas que estaba titulada como pinchados. Era brujería a personas importantes de la política. Y el tipo era como hincha de Nacional de Uruguay, eterno rival de Peñarol, porque dentro de la lista habían jugadores de Peñarol que estaban pinchados por esta brujería llena de sangre de gallina y de cabra. Y además, este narco tenía vínculo con las barras bravas precisamente de Nacional. Entonces los barras bravas le daban plata a este narco para que el narco le hiciera en su finca un ritual y pinchara a los jugadores en los clásicos. Más que todo, bueno, no hay que decir más que todo en el campo. Yo creo que viene del campo, ¿no? Y se ha metido en las ciudades. Yo creo que en Colombia los que más creen en brujería y más la viven es el campesino, es en los pueblos. En los pueblos. Claro. Eso fue entrando a las ciudades y por eso es que hoy en día en todos los barrios, en las ciudades grandes de Colombia, vemos lectura de cartas, tarot, del amarre, porque además es donde está el dinero, Laguna. O sea, el brujo que de verdad tenga poder o no tenga poder o sepa cómo estafar y está en un pueblito dirá, no hermano, yo me voy a Bogotá, yo me voy a Cali, a Medellín ya pongo mi chuzo, porque es que en el pueblo son los 3 clientes de siempre, ¿no? Y no pagarán lo que paga mucha gente en Bogotá. Pero sí, tristemente, lo digo tristemente, estamos en una sociedad, hablando de nuestro país, que cree mucho en esto. Y pobres las víctimas de la brujería, pero hay mucha gente todo el tiempo pagando por brujerías. Hay muchas personas a esta hora pensando, ¿no? En que mañana se van a ir a gastar el sueldo en un brujo para hacerle un daño a su expareja, para que ese hombre no pueda tener hijos, para que esa mujer, mejor dicho, pierda el trabajo. Y yo siempre que hablo de la brujería les digo, mire, ojalá no lo hagan. No sé si existe el brujo de verdad que, mejor dicho, le puede decir a Laguna, mire hermano, ya, vamos a hacerle una amarre a Laguna y mañana Laguna muere, mejor dicho, enamorado de una mujer que no tenía por qué. En fin, pero mi consejo es, no caigan tan bajo de hacerle esto a alguien. Si es que esto existe. Dejen que la otra persona sea feliz en su camino. Si una persona no quiere estar con ustedes, no la obliguen. Yo lo llamo como un secuestro, ¿cómo se llamaría? Como un secuestro astral. Porque no es tener a la mujer ahí con esposas amarrada en la cama y con una pañoleta en la boca para que no pueda gritar, sino si realmente esto existe y existe el brujo que logra hacerlo, pues no lo hagan. Qué triste usted saber que llega a su casa, ¿no? Y esa mujer que está ahí está por brujería. Que esa mujer usted la maltrata, la insulta y la mujer no entiende cómo está a su lado, pero